5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En un universo perfectamente simétrico, nada existiría. La materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente en un destello de energía y el cosmos sería solo una nube de luz uniforme. Pero por algún motivo se rompió esa simetría. Una ligera desviación, una mínima ventaja a favor de la materia hizo posible la existencia de átomos, estrellas, galaxias, planetas y finalmente la vida. Esa grieta en el equilibrio cósmico sigue siendo uno de los mayores misterios de la física y para buscar respuestas, los científicos recurren a herramientas como los aceleradores de partículas, máquinas capaces de recrear a escala microscópica las condiciones que siguieron al Big Bang. En una de ellas, en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Ginebra, un equipo de investigadores acaba de encontrar una pista, una leve pero significativa diferencia en el comportamiento entre materia y antimateria, en el decaimiento de ciertas partículas llamadas bariones. El hallazgo es una prueba de que la naturaleza quizá no sea tan simétrica como creíamos. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast y en X si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Una de las grandes incógnitas de la ciencia moderna es entender por qué existe más materia que antimateria en el universo. Si tras el Big Bang se generaron ambas en cantidades iguales, ¿por qué estamos aquí y no nos aniquilamos, dando lugar a un exabrupto de pura energía? Una de las formas que se nos ocurren para tratar de responder esta pregunta es mediante los experimentos que se realizan en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Recientemente, este gigantesco laboratorio ha confirmado una pequeña pero significativa asimetría en el decaimiento de un barión. Enseguida vemos qué tipo de partícula es esta. Un hallazgo laborioso que demuestra que la naturaleza, afortunadamente para nosotros, es algo más benévola con la materia que con la antimateria. Este resultado, aunque no explica por sí solo el enorme desequilibrio que observamos en el universo, sí que abre una puerta importante para entender mejor uno de los grandes misterios de la física de nuestros días. Así que para conocer mejor estos resultados vamos a hablar con Ángel Morcillo, que está realizando su doctorado en la Universidad de Santiago, también está trabajando en el IFAE y ese doctorado pues también está vinculado a estos experimentos en el LHCb. Además, Ángel es de Don Benito, es extremeño, por lo tanto estamos encantados de poder recibirlo en Principio de Incertidumbre. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. Pues bien, aquí, esperando para poder hablar de este impresionante descubrimiento que se ha hecho en el experimento con el que trabajo, con el LHCb. Bueno, pues vamos a detallarlo un poco. Hablamos, para empezar, ubicar un poco a la audiencia de materia-antimateria. Suena todo esto un poco esotérico, pero de hecho no lo es tanto, ¿no? La antimateria pues la utilizamos en los hospitales, en las pruebas PET de la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Gracias a eso funcionan estos diagnósticos. Cuéntanos un poco qué diferencias hay entre antipartículas, partículas, materia-antimateria. ¿Qué hay de todo esto? La materia compone todo aquello que podemos tocar, ver, percibir. Y puede ser cualquier cosa, desde un coche hasta el móvil o la radio que estén utilizando los oyentes para escuchar este programa. Incluso las propias partículas que componen las ondas electromagnéticas como la luz o las ondas de radio. Pues cualquier de estas partículas elementales que componen la materia tienen una contrapartida en antimateria, cuyas propiedades son exactamente las mismas, salvo la carga, que es opuesta. Por ejemplo, el electrón pues tendría su contrapartida sería el positrón, que tiene exactamente la misma masa, la gran cantidad de números atómicos son iguales, pero la carga, en lugar de ser negativa como el electrón, es positiva. Por ejemplo, estos positrones se utilizan, como decías antes, en las pruebas PET, en la tomografía PET, que lo que se hace es que se inyecta un fármaco en el paciente, que este fármaco lo que hace es que emite positrones. Y estas partículas antimateria, cuando se encuentran con su correspondiente partícula de materia, pues se produce una interacción que se conoce como aniquilación materia-antimateria,
en las cuales estas partículas se transforman en energía. En concreto son 2 fotones, cuya energía total es la suma de estas 2 partículas, el equivalente a la suma de la masa de estas 2 partículas, que para el caso positrón-electrón, pues es de unos 511 megaelectronvoltios, sería energía que se produciría en esta aniquilación, que es lo que se utiliza para medir en esta prueba. Y gracias a eso se puede obtener unas medidas en imagen médica muy precisas, lo cual ayuda pues a los médicos y al sistema sanitario a poder diagnosticar ciertas cosas. Claro, con lo que vemos un poco es se aprovecha ese funcionamiento de que cuando una partícula de antimateria se encuentra con su equivalente en materia, se aniquilan mutuamente y se emite luz, un fotón, que con este caso los dispositivos médicos lo pueden observar. Pero como te comentábamos al principio de la introducción de la entrevista, justo después del Big Bang se crea, o en principio pensamos que así fue, una misma cantidad de materia y antimateria. Entonces, ¿por qué en el universo en el que estamos es todo de materia y no queda nada de esa antimateria? ¿Dónde está? Este sería el quid de la cuestión, que las teorías anteriores sí que decían que la materia y antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales en el Big Bang, lo cual habría ocasionado la aniquilación total de la materia y solamente tendríamos pues luz. Todo el universo estaría formado únicamente por luz. Sin embargo, sí que se supone que hubo un desequilibrio, podemos suponer porque estamos aquí, estamos formando materia. Uh-huh. Así que sí que hubo que haber un desequilibrio, un ligero desequilibrio a favor de la materia, que hizo que esta materia pudiera dominar y dar lugar al universo tal y como lo conocemos. Claro. En la teoría actual, en el modelo estándar, estas pequeñas diferencias entre materia y antimateria en comportamiento sí que están permitidas. No es exactamente simétrico todo, pero estamos en una magnitud muy lejana a poder permitir esta diferencia tan significativa que tenemos. Lo que explica la teoría son diferencias de un orden mucho menor. Claro, has mencionado ya un poco el modelo estándar y ahí es a donde vamos a ir, o a buscarle un poco las cosquillas, ¿no? Donde tiene las costuras para ver si se rompe. El modelo estándar un poco es la parte fundamental que nos explica cómo están compuestas todas las partículas que existen, ¿no? Y cómo interacciona es un poco la síntesis de todo lo que entendemos a este respecto. Y como nos decías, hay algunos cambios en los que sí que se permite, digamos, esa leve asimetría hacia la materia respecto a la antimateria, pero no lo suficiente para explicar la cantidad de materia, todo el universo en el que estamos nosotros y habitamos, ¿no? Entonces esto es una gran cuestión. ¿De dónde sale toda esta materia? ¿Cómo se ha podido originar? Hay varios campos, varias formas de intentar averiguar esta simetría por dónde va. Se estudia, por ejemplo, a veces con el campo de los neutrinos. Hemos dedicado varios programas a esa cuestión, pero aquí nos vamos a centrar un poco en los experimentos que se hacen en el LHC, en ese gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, ¿no? En ese anillo gigantesco que está enterrado, que ahí un poco lo que os dedicáis es a reventar las partículas para ver qué cosas raras ocurren, medirlas y a partir de ahí observar, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de asimetrías. Al final estamos hablando de eso, de procesos que son muy, muy raros, y para poder acercarnos a estos procesos de interacción tan escasos, tan raros, la mejor manera que tenemos es tratar de recrear esas condiciones que fueron en los instantes posteriores del Big Bang, lo cual hacemos con los aceleradores de partículas, como el LHC, que nos permiten, por un lado, acelerar estas partículas a velocidades muy cercanas a la de la luz, para luego hacerlas colisionar, y de esta colisión es lo que nos permite recrear estas condiciones tan extremas, lo cual conlleva la aparición de cantidad ingente de partículas inestables, como pueden ser los piones, los kaones, el propio bosón de Higgs, o en este caso el barión lambda B. Estas partículas tienen una vida media muy, muy corta. Se integran en fracciones de segundo, la mayoría. Pero al reconstruir las partículas que se desintegran, estas partículas hijas, e identificar dichas partículas, nos permite poder estudiar propiedades de estos procesos y así buscar ciertas direcciones de respecto a teoría, como puede ser, en este caso, en la vibración CP en bariones. Claro, aquí lo que pasa es que son, como nos dices, son procesos muy, muy sutiles, ¿no? Que observarlos es complicado y creo que en parte el trabajo que estamos analizando, que es precisamente donde habéis encontrado esa simetría, ahora nos explicarás qué es un barión lambda B, pues requiere muchísimas mediciones. Creo que este experimento ha estado corriendo desde el año 2011. Claro, y habéis tardado tanto en publicar
publicar, en hacerse públicos sus resultados, porque habéis tenido todo este tiempo para ir observando muchísimas de esas desintegraciones para que verdaderamente los resultados pudieran darse por buenos y que fueran robustos, ¿no? O sea, estamos hablando de un trabajo de más de 10 años observando este tipo de situación de desintegración para que verdaderamente os convenzáis de que lo que estáis observando realmente sucede, ¿no? Dentro de que sucede bastante poco y son condiciones muy extremas. Sí, para empezar, un barión es una partícula formada por 3 quarks, como puede ser, por ejemplo, un neutrón o un protón. En este caso, en el lambda B, tenemos una partícula neutra formada por 3 quarks, un quark up, uno down y un quark B. Y su antipartícula de este barión pues estaría formada por los antiquarks correspondientes. El objetivo al final de este análisis ha sido buscar un proceso en concreto, una desintegración en concreto de esta partícula, esta antipartícula, para ver si se comporta de la misma forma o, en el caso contrario, si hay diferencias significativas en estos procesos. En concreto, el proceso que se midió fue yendo esta partícula, este barión B, este barión lambda B, yendo a un protón, un kaón negativo y 2 piones cargados. Y por el otro lado, en el proceso conjugado, el antibarión B iba a un antiprotón, a un kaón positivo y a un par de piones cargados. Estos procesos son bastante complejos porque tienen ciertos procesos intermedios y resonancias que pueden hacer que en ciertas zonas las diferencias que tú estás midiendo sean diferentes respecto a otra zona. Y al final, para poder tener unas medidas que sean significativas, en estos procesos tan poco comunes, necesitamos una cantidad ingente de datos. Necesitamos lo que se llama muchísima estadística. Por eso se requiere, por un lado, que el acelerador esté mucho tiempo funcionando, como puede ser en este caso durante el llamado RAN 2, por ejemplo, que fue desde 2015 hasta 2018. Previamente fue el RAN 1 cuando comenzó el acelerador, y ahora mismo ya nos encontramos en el RAN 3, que empezó en 2024 y estamos ahora mismo en ello, en esta etapa de toma de datos. Pues al final necesitamos muchísimo tiempo primero para generar los datos, para poder recabar estos datos, y luego para poder medir estos procesos, además de tener mucha estadística, necesitamos llegar a una precisión increíble. Esto al final complica muchísimo los análisis. Requiere de muchos procesos para poder limpiar los datos, analizarlos de manera adecuada. Y además, dentro de estas correlaciones tan grandes, tienes un proceso interno para poder sacar un análisis, para poder publicar un análisis, que requiere de múltiples revisiones y verificaciones antes de poder publicarse. Más allá luego de las revisiones por pares que se realizan en cualquier revista científica para que ellos también se estén seguros de que lo que estás publicando ha seguido el rigor adecuado. Al final esto es un proceso que toma mucho tiempo y si queremos hacer las cosas bien hay que tomarse este tiempo necesario para obtener un resultado de tanta calidad como el que estamos hablando. Claro, porque aquí, los resultados ya creo que estaban subidos a Archive, ¿no? Y se podían consultar, pero ha sido ya en el mes de julio cuando se ha publicado en Nature, para que verdaderamente los físicos os creáis que lo que estáis viendo es algo real y no un proceso aleatorio, algo que sea ya robusto y que uno se pueda creer. Tenéis que ir pues a un nivel de sigma alto, y aquí yo creo que ya habéis conseguido el nivel 5, ¿no? Que es los resultados que habéis podido publicar. O sea que este hallazgo ya está apoyado por la evidencia, es robusto y de alguna forma viene a demostrar que en esta desintegración que nos estabas explicando de ese tipo de barión, de ese tipo de partícula, parece que hay una tendencia en torno a un 2-5% más a favor de materia que antimateria, ¿no? Que sería un poco lo que se acaba escapando de materia cada vez que se produce este proceso. Al final esta robustez de la que hablamos del resultado la definimos a partir de un concepto matemático llamado significancia, que lo que hace es indicar la posibilidad de que una observación que se ha realizado en un artículo, en un estudio, se deba al azar y no a un efecto real que hemos medido. En concreto, en física de partículas, el estándar que usamos es el llamado 5 sigmas, que lo que viene a decir es que la posibilidad de que todo sea puro azar es menor a 1 entre 10 millones, con lo cual nos permite estar muy seguros del resultado que estamos hablando. Y sí, justo, como comentaba, se ha detectado una simetría de en torno al 2-5%, dependiendo de la zona, a favor de la materia. Que esta simetría se define a partir de unos ratios entre ambos procesos, el del barión y el antibarión. Y al final hablar de un 5% sería como el equivalente a decir que de cada 100 desintegraciones, unas 52, 53 serían del barión lambda B y el resto del antibarión. Que puede parecer, un 5%, no es tanto. En este ámbito sí que es tanto, porque quiero recordar que las
mediciones anteriores en mesones estaban por un orden por debajo, eran en torno al 0,1% o algo así. Por lo tanto, es un resultado muy potente. Además de ser la primera vez que se ha medido con esta robustez en un nuevo tipo de sistemas, como son los bariones, que esta es la principal diferencia que podemos encontrar en este resultado, que estamos pasando de los mesones, que no dejan de ser par, quark, antiquark, una estructura más sencilla, a unas partículas formadas ya por 3 quarks. Es decir, con una dinámica interna más compleja, hay más combinaciones posibles de spin de los quarks, estos quarks pueden interactuar más entre ellos, y al final son partículas que están menos esperadas que los mesones porque se producen menos en los aceleradores, y también pueden tener un mayor número de canales de desintegración, lo cual nos abre como un nuevo ámbito de estudio menos explorado que los anteriores. Aquí lo que habéis visto es que esta asimetría se da con mayor fuerza y además en un tipo de partículas que son bariones, que son como la estructura que tienen los neutrones y los protones, que realmente es lo que compone la mayor parte de la materia del universo. O sea, realmente también es interesante, ¿no?, que suceda en este tipo de partículas. Pero cuéntanos un poco qué es un barión. También te digo que un oyente que nos ha escrito preguntando por qué al LHC lo llaman el colisionador de hadrones y no de bariones, puesto que un poco lo que estáis ahí reventando son los bariones. Sí, a ver, al final un hadrón es cualquier partícula compuesta por quarks. Dentro de los hadrones tenemos dos tipos, los mesones, dos tipos principales. Los mesones, que están formados por pares quark-antiquark, y los bariones, que están formados por 3 quarks o 3 antiquarks. En el caso de los protones y neutrones, las más comunes que vemos en la materia, son bariones, están formados por 3 quarks diferentes. En el caso del protón eran 2 quarks up y un down, en el caso del neutrón 2 down y un up. Al final sí, principalmente lo que se acelera en el LHC son, por un lado, protones, para conseguir colisiones protón-protón, y por otro lado, en cierta época del año, también para buscar otro tipo de física diferente, se aceleran iones pesados, núcleos más pesados de átomos, como puede ser, por ejemplo, el plomo, buscando otro tipo de resultados y otro tipo de partículas producidas. Supongo que al final le gustó más el nombre Large Hadron Collider que Large Baryon Collider, y como tampoco deja de ser inexacto, porque al final todos son hadrones, supongo que prefirieron dejar este nombre. Que la verdad que me gusta bastante cómo suena. Sí, una cuestión más histórica, ¿no? Bueno, hadrones es como un concepto un poquito más amplio de lo que son bariones, aunque en realidad sobre todo lo que se ven son bariones. De hecho, es lo que nos interesa, porque los neutrones y los protones son lo que más compone la materia que estamos viendo aquí, y por eso esto es interesante. Concretamente este fenómeno lo habéis visto en un tipo de barión, el lambda B, que es un poquito esquivo, ¿no? Y que para que aparezca, pues tienen que darse un montón de estas colisiones, ¿no? De ahí un poco esta sutileza, pero lo que sí que vemos es que esa simetría queda demostrada. Con esta simetría se explicaría por qué hay un universo de materia frente a ese universo de luz que era la alternativa. No, sí que esto parece implicar que la vibración CP que observamos, en este caso, la diferencia entre materia y antimateria que observamos en el modelo estándar, la teoría actual, es mayor que la que puede en principio predecir este modelo, pero aún así no es suficiente como para poder explicar el universo tal y como lo tenemos ahora, un universo tan dominado por materia. Pero al final sí que nos puede abrir un nuevo campo de estudio, porque estamos hablando de que hemos encontrado algo que puede no explicarse perfectamente con el modelo estándar, por lo tanto, al final es una oportunidad, no es un plan de hasta aquí sacar el modelo estándar, no es una oportunidad de poder seguir investigando, seguir buscando nuevos mecanismos, o bien dentro del modelo estándar o bien con otro tipo de interacciones o partículas, para poder encontrar esta nueva física que al final es el objetivo que todos tenemos, encontrar nueva física más allá de este modelo de cara a poder explicar más parte del universo de la que ya sabemos, que al final podemos explicar más o menos a un buen nivel la materia visible, aproximadamente un 4 o 5% del universo. Claro, pues nos queda todo lo demás, ¿no? La materia oscura, que sería el 20 y tantos % restante, y la energía oscura, de la que todavía estamos más perdidos, que sería el 70 y tantos % restante, ¿no? Y creo que un poco es lo que se va a pretender también en los siguientes rounds, también en el LHC. Creo que el siguiente, que sería ya el 4, se va a multiplicar por 10 la potencia de esas colisiones, y vamos a intentar llegar un poquito más lejos. No sé si poder atisbar qué tipo de partículas podrían componer
componer esa materia oscura de la que estamos tan seguros de su existencia. Lo hemos observado viendo la rotación de las galaxias, pero no sabemos qué tipo de partículas lo componen. Y no sé si se puede seguir ahondando en esta particularidad de la asimetría materia-antimateria, haciendo colisiones más energéticas. Sobre todo el objetivo con el nuevo RAM no va a ser tanto aumentar en una gran manera la energía, sino aumentar la cantidad de colisiones que se produce y la cantidad de datos que podemos extraer. Es en el llamado High Luminosity LHC, es el nombre que se le ha dado. Básicamente la principal idea es, por un lado, a nivel de acelerador, mejorar esta luminosidad, esta cantidad de información que obtenemos, como bien decías, en un orden 10, en 10 veces más aproximadamente. Y por otro lado, también se va a mejorar en gran medida los principales experimentos que componen el LHC. El HCP, Atlas, CMS y ALICE. Con estas mejoras, tanto a nivel de datos que obtenemos como una mejora en la precisión de los propios experimentos, pues esperamos al final poder mejorar en gran medida la precisión de estas medidas que hacemos, ya que una de las principales cosas que necesitamos es tanto un aumento significativo en la estadística disponible, en la cantidad de datos que tenemos, como en la precisión de estas medidas de datos. Y, entre otras cosas, pues se puede intentar, que es el objetivo, buscar otras posibles fuentes de asimetría, tanto en otros procesos en los que puede haber asimetría materia-antimateria, o bien nuevos procesos, o bien mejorar las mediciones que tenemos en procesos que ya conocemos que se dan este fenómeno. Otras posibles fuentes de asimetría, como podría ser la llamada universidad leptónica, ver si los electrones, muones y tabones, como se cree, se comportan exactamente igual, salvo la diferencia de masa que tienen, o si por el contrario hay diferencias, lo cual al final podría conllevar el descubrimiento de nuevas fuerzas y de la física. Y también por ese lado la composición de la materia oscura. Actualmente ya se está estudiando posibles candidatos a materia oscura en LHC, y al final con mejoras tanto en acelerador como en experimento, pues se podrán seguir mejorando estos estudios y seguir llevándose adelante. La verdad es que es interesantísimo lo que estáis haciendo, también muy complejo, porque claro, solamente llegar un poco a todas estas partículas y poderlo observar, pues nos da una idea de esa dificultad, ¿no? Es ahí donde se ha encontrado, por ejemplo, el bosón de Higgs. ¿Por qué no las siguientes partículas, las primeras partículas que puedan explicar esa materia oscura que tanto nos intriga y que sabemos que está ahí? Pero viendo un poco en perspectiva, lo que queréis es un poco ir más allá del modelo estándar, porque el modelo estándar explica esto que vemos, no explica eso que no vemos, esa materia oscura. Por lo tanto, hay que buscar ahí puertas que nos puedan abrir cómo llegar a ese lugar. Pero sí que vemos que el modelo estándar tiene mucha simetría. Entonces, claro, que aparezcan estas asimetrías, decías que hay algunas que están justificadas, pero esta, por ejemplo, que habéis observado vosotros en este caso concreto, ¿cabe también en la teoría o está ya un poco en el límite? Como bien decías, el modelo estándar en gran parte se basa en que muchas interacciones de las fuerzas son simétricas bajo ciertas condiciones. En concreto, una de las fuerzas fundamentales, la fuerza débil, se vio que sí que se permite dentro del modelo, se permiten ciertas diferencias entre materia y antimateria. Es lo que se conoce como violación CP o violación de carga paridad. Esta simetría o asimetría CP se refiere a que si tuviésemos un universo en el que esta simetría se cumpliera, pues podríamos coger una partícula, cambiarle la carga, cambiarle también la paridad. Básicamente es como si observásemos una imagen dentro de un espejo, una imagen especular, y todo seguiría siendo igual. Pero esto ya sabemos que no es así. Previamente al modelo estándar, en los años 60, ya se midió esta violación de la simetría en un tipo de mesón, en los kaones. Y posteriormente se ha medido más partículas, como son los mesones B, y actualmente en estos bariones lambda B. Y esta violación de la simetría CP está permitida dentro del modelo estándar. Sin embargo, no hasta tal punto, como decíamos, para poder explicar el universo tal como lo conocemos. Uh-huh. Así que al final, ser capaz de encontrar nuevos sistemas en los que se produzca esta violación CP nos va a permitir conseguir encontrar nuevos caminos que conduzcan a esto, al descubrimiento de esta física que les falta al modelo estándar, que al final es la teoría más exitosa en la historia de la ciencia, la que ha sido capaz de explicar más cosas, entre otras cosas, como decías, el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs, su existencia se predijo unos 50 años antes del descubrimiento experimental en el CERN. Sin embargo, sabemos que esta teoría no es completa, es muy robusta, pero no es perfecta, no es completa. Claro, porque nos viene a explicar un poco lo que es la materia bariónica, esta de la que estamos hablando, que es como el 5% de lo que existe. Del resto, la materia oscura, la energía oscura, no nos dice nada. Entonces, claro, ¿cómo se busca eso? Que no cabe en la teoría. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se trabaja en el CERN? ¿Qué tipo de cosas se pueden ocurrir para intentar ir más allá de esto? Pues hay diferentes maneras de aproximarte.
Por ejemplo, una sería, vamos a pensar qué tipos de partículas pueden componer esta materia oscura. Sabemos que no interactúa con la fuerza electromagnética, es decir, debe ser neutras. Tampoco hemos visto que interactúe con los quarks o con los restos de partículas subatómicas. De momento no hemos visto ninguna interacción significativa, por lo tanto podemos intentar explorar por esa zona. También sabemos, porque mediciones se han hecho a partir de esto, que tienen masa. Es decir, tenemos que buscar unas partículas neutras que tengan masa y que interactúen pocos. Pues así puedes empezar a enfocar diversos de estas interacciones que puedan ser susceptibles a tener estos candidatos posibles a materia oscura, y con experimentos diseñados para ello, o en los experimentos que ya poseemos, intentar buscar en algunos procesos desviaciones de la teoría que puedan permitir existencia en esos recovecos de estas partículas, de cara a poder mejorar nuestro conocimiento y encontrar posibles candidatos a formar la materia oscura, por ejemplo. De ahí la importancia de, digamos, ganar una mayor resolución en lo que observáis, ¿no? Que es un poco el objetivo del siguiente run, la siguiente fase de operaciones que vais a tener ahí, ¿no? Sí, la verdad que al final estamos hablando de eso, como decíamos antes, de procesos que son muy escasos. La probabilidad de que ocurran estas desintegraciones son muy, muy, muy bajas. Por tanto, necesitamos poder tomar todos los datos que podamos, y además que esos datos sean con una gran eficiencia y con una gran precisión, de cara a poder medir estas sutiles diferencias. Y al final también, por otro lado, un aumento en la energía de colisión, pues nos aumenta los umbrales a los que podemos hacer de energía. Porque al final sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, tenemos que sacarla de algún lado. Sí, o sea, vamos, un poco la idea es seguir reventando la materia todo lo que se pueda, yendo más allá para intentar de alguna forma también reproducir esas condiciones iniciales del universo primitivo, ¿no? Y a partir de ahí un poco inferir, ver todo lo que hay, si no de forma directa, de forma indirecta, a través de esos procesos de desintegración y, bueno, intentar buscar quién es el asesino, ¿no? Cuál es la partícula que está por ahí. Exacto, intentar... A ver, al final, como decías, usando la analogía de asesino, tenemos ciertos indicios de que han estado ahí, como decíamos, pero no tenemos toda la confesión perfecta, todas las pruebas irrefutables. Hay que buscarlas. Bueno, de momento lo que vemos es que la teoría es bastante robusta y este experimento ha sido muy llamativo. Es verdad que quizá en los medios generalistas no ha llegado con la importancia del bosón de Higgs, ¿no? Que era una partícula que estaba realmente buscada, pero claro, esta cuestión de la simetría de materia-antimateria también es una cuestión principal dentro del ámbito de la física de partículas, y de alguna forma con este experimento publicado ya en julio se ha dado un paso bastante grande. Es importante estos resultados. Sí, como bien dices, se trata de un resultado muy importante. De hecho, entre otras cosas se puede ver que está importante en la revista en la que se ha publicado. Se ha publicado al final en Nature, una de las revistas punteras a nivel mundial en ciencia. Y sí, estamos hablando de un resultado, como decíamos, muy importante porque nos está abriendo todo un nuevo abanico de posibilidades para estudiar esta simetría materia-antimateria. Antes hemos sido capaces de medirlo en un tipo concreto de partículas. Ahora este abanico se nos está abriendo cada vez más, lo cual da pie a intentar buscar otro tipo de sistemas en los que se pueda dar esta simetría y mejorar nuestra información que tenemos sobre ello, de cara a que luego todos estos datos estén en manos de nuestros compañeros los teóricos y puedan trabajar con mejores datos y buscar estas teorías que puedan explicar las observaciones que hacemos. Bueno, pues vamos a tener que estar muy pendientes de cómo evolucionan todas estas investigaciones. ¿Tú crees que en el siguiente run va a ser posible encontrar algo de esa materia oscura, o por lo menos encontrar nuevos elementos en los que se pueda atisbar esa simetría? Siempre hay que ser optimista, hay que hacer todo lo que podamos por hacer el análisis, trabajar y conseguir buscar estas partículas. Al final estamos intentando comprender todo el universo. Tenemos un camino largo, pero también apasionante como científicos. Así que siempre hay que estar abierto a posibilidades de que con las mejoras podamos conseguir. Seguro que conseguiremos nueva ciencia. Habrá que ver si materia oscura o no, pero seguro que se mejorarán los conocimientos que tenemos de la física del universo. Muy bien, pues nada, os vamos a dar la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado con este trabajo tan importante, y desearos toda la suerte para esta nueva fase de experimentos que va a comenzar, y deseando que haya nuevos resultados para repetir conversación contigo, con Ángel Morcillo, que recordemos que está en la Universidad de Santiago y también trabajando en este experimento del LHCb. Ángel, muchísima suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti también por la oportunidad de hablar en un medio de comunicación como este. Hombre, en el tuyo, de los extremeños, para eso estamos. Ángel, un abrazo, hasta la próxima, que vaya todo muy bien, mucha suerte. Adiós, gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.